gente de Siempre Joven con Daniel Martínez. En esta entrega puedo decir, como siempre, nosotros buscamos contenido de calidad y agradecemos que siempre están ahí pendientes de lo que estamos haciendo. Como siempre le he prometido, hacer contenido y personaje, mostrarle que tiene una trayectoria inmensa, podemos decir, en diferentes ámbitos. En el día de hoy quiero mostrarle un diálogo, no una entrevista, porque una entrevista con la persona que le vamos a mostrar sería de mucho tiempo. Prefiero un diálogo que ustedes, nuestra gente, conozcan un poco más de él. Los que no le conocen, nuestro público nacional e internacional, pues para mí es un privilegio tener la oportunidad de su oficina, nosotros prácticamente allanarle su oficina y que uno acepte este diálogo. ¿De quién hablamos? Hablamos de Manolo Ramírez Pupilo. ¿Quién es Manolo Ramírez Pupilo? A mí me cuesta porque son tantas cosas que has hecho y que hace en el ámbito sindical a nivel nacional e internacional. Así que adelante, mi líder, Manolo Ramírez Pupilo. Bueno, yo creo que ya no tengo que hablar más nada. Con esa introducción que hace Daniel es más que suficiente. Pero de todas maneras, quiero agradecerte sinceramente que te hayas trasladado a nuestra oficina. Para nosotros un placer, un orgullo que uno de nuestros líderes, que está además liderando un programa de televisión a nivel nacional e internacional, se encuentre honrando en nuestra oficina. Nosotros estamos aquí humildemente, como siempre, a la disposición tuya, a cualquier pregunta que tú consideres que sea necesaria que la población la conozca y tu público la conozca. No te restrinjan en hacer ningún tipo de pregunta, a la que tú quieras. La que quiera, líder. La que tú quieras, en cualquier ámbito que tú quieras. La puedes hacer con toda tranquilidad, que yo humildemente trataré de dar la respuesta según mi conocimiento. Líder, muchas gracias, de verdad que sí. Cada vez que entro a la federación me sorprende, ya que también es parte de nuestra casa, porque toda nuestra gente saben, el que no lo sabe ya lo vas a saber, es nuestro líder, es nuestro padre, consejero, amigo, todo podemos decir, porque primeramente Dios y después Él es la persona que tiene voz para aquellos que no la tienen. Y darnos la oportunidad de conocer esta inmensa oficina, bonita, ver todos esos logros, parte de ellos, porque son muchos, esto me emociona. Y quiero decirle antes de empezar a algunas preguntas, que reconozco mucho todo el trabajo que ha hecho y lo miro como un referente. Se lo he dicho en otros escenarios y ahora en su oficina se lo digo para todo el público, lo miro como un referente. Usted es la persona que uno dice quisiera ser como él. Yo sé que es mucho trabajo, ha luchado mucho, ha logrado mucho y que ha sido base un esfuerzo. Y yo soy un fan suyo, un admirador al 100%. Gracias, muchas gracias, Daniel. Líder, ¿cómo nace el interés del sindicalismo? O sea, decir, bueno, los inicios, ¿quién lo metió en eso? Porque hay gente que dice, bueno, yo empecé porque alguien y se dio, pero quizás no tienen ese don de servicio, y quizás lo hacen por ¿qué se dio? Pero hay otros que tienen esa vocación, ese don. En usted, ¿cómo inició el sindicalismo? Daniel, tú has dado en el clavo. El sindicalismo con nosotros nace por una necesidad y por una serie de injusticias que se cometían
en el mundo laboral del transporte en la ciudad de La Romana. Como he conocido de muchas personas, porque lo he dicho en varios programas de televisión, yo vengo del subsuelo, de muy abajo, pero nunca me consideré una persona marginada, ni nunca entendí que mi vida iba a quedarse donde yo estaba. Y el primer sindicato que yo formé fue un sindicato de transporte urbano en La Romana, que aunque ya venía funcionando con las guaguas del transporte urbano de La Romana, luego creamos el sindicato de transporte de carro público en la ciudad de La Romana. De esa asociación de dueños y choferes, siendo yo cobrador de guagua, yo llegué a ser el presidente de la misma. Algo paradójico, algo un poco extraño, porque realmente quien le correspondía dirigir era un propietario de guagua. De guagua. Pero se dieron algunos hechos históricos en el momento donde muchos dueños, por los intereses que representaban, no querían estar al frente de la institución. Pues yo opté por presentarme y todos me apoyaron. Entonces fui presidente de esa asociación de transporte urbano en la ciudad de La Romana. Eso me trajo a mí muchos problemas. Me lo imagino. Primero porque yo al ser un cobrador de guagua, comencé a confrontar problemas, no solamente con la Policía Nacional de la época, en época de Balaguer, mucha persecución a los dirigentes sindicales. Yo estuve en una chocín, salí de una chocín cuando llegué a Higüey y decidí pues formar una federación con otros compañeros a nivel nacional. En La Romana, una vez se hace una huelga dirigida que la encabezamos Domingo Antonio Mejía Pacitico y quien te habla, porque los dueños todos se escondieron y los dueños pues incluso muchos choferes no quisieron dar la cara y luego hicieron una redada y agarraron la máxima cantidad de choferes, cobradores, pero no agarraron dueños, que era lo que estaban incitándonos a nosotros que hiciéramos la huelga. Hicieran eso. Y mira, era una huelga tonta, era provocando la salida de un coronel, que era gallero, y con los que ellos se llevaban bien, y había llegado un coronel de traslado y querían sacar al coronel. Pues yo, cuando todos estaban presos, me presento a la policía y digo que soltaran a todos esos presos. El que era responsable de ese paro era yo. Hay que tener... Y que los dueños que me dejaran a mí detenido y que realmente los que estaban convocando ese paro no estaban ahí, que eran los dueños de guagua. Pues el coronel en funciones mandó a buscar a los dueños y delante de mí pues yo dije, niéguense que son ustedes los que convocaron al paro. Finalmente esa huelga concluyó con un éxito rotundo y eso comienza a perfilarme a mí como un dirigente sindical, no un líder. Para ser líder se necesitan muchas condiciones. Y de ahí pues me traslado a otro mundo que descubrimos, que es el transporte de carros públicos de La Romana. Y constituimos ese sindicato junto a un compañero valiosísimo de la época, pero habíamos salido ya de una chocín. Porque una chocín tenía muchas sucursales en diferentes ciudades, pero nosotros no veíamos los recursos que pagábamos. Solamente una chocín servía para ponerle fianza a los choferes cuando caían presos. Y esas fianzas se fueron cayendo. Bien, fue una historia de mucha lucha, fue una historia de enfrentamiento
En el aspecto político, a mí se me ubicó dentro de la izquierda. Fui perseguido por la Policía Nacional. Fui apresado, estuve en solitaria. E incluso al partido que me relacionaban en la época, pues yo vengo de la izquierda también, me trasladaron para Magua. Magua es un campo de Sabana de la Mar y Michi, donde unos tíos que yo tenía por ahí, y por ahí me puse yo a sembrar malanga y a darle clase política a los campesinos de esas montañas. Me abandonó ese partido, me abandonó. No querían que yo volviera a las Romanas porque tenían el temor de que pues yo soy un muchacho joven, muy joven, que se me torturara y que yo pudiera delatar a los compañeros dirigentes del comité político y del comité central, tanto de las Romanas como a nivel nacional, porque visitaban bastante las Romanas. Y la mayoría de las reuniones se hacían en mi casa, que mi tío era de ese partido y era dirigente en las Romanas, incluso fue dirigente sindical del Sindicato Unido de las Romanas. Ahí nace más o menos mi historia, comienza mi historia dentro del movimiento sindical, al extremo de que luego me trasladé a Higüey. Yo entraba y salía a Higüey porque mi mamá llegó aquí en el año 1966 y ella pues comenzó a trabajar en el hospital que recién inaugurado, se inauguró en el año 1966 por el entonces presidente Joaquín Balaguer, y yo venía a la Romana, de la Romana a Higüey, pero no podía dormir en mi casa, tenía que dormir en una casa de unos amigos. De unos amigos para cuidarme. Porque aquí de que llegaba un romanese a Higüey o una persona de San Francisco de Macorís, era comunista. Era comunista. Y la policía le hacía redar y lo agarraba preso. Y aquí hice algunas que otras intervenciones, tanto en los clubes culturales como en la asociación. Recuerdo que la primera asociación de desarrollo que se constituyó aquí en Higüey, la hicimos Montá y yo. Yo fui conjuntamente con el síndico de la época, Homero González, un gran revolucionario, un gran hombre con muchos principios, con muchos valores, y quedé entrando y saliendo a Higüey hasta que llegó el momento de trabajar maduro y hacer una federación nacional. Líder, en ese proceso podemos decir, porque yo creo que en el día de hoy faltan personas que tengan esa galla de luchar por el bienestar, podemos decir, porque usted lo hacía en aquel momento, era defendiendo ese sector, lo que eran los choferes y cobradores, ¿no? Cuando empezó. ¿No hubo algún momento que le decían, mira, deja eso, no bregues más con ese tema, puedes perder la vida, tú no buscas nada? ¿Y usted no pensó algún momento de asistir, de dedicarse a otra cosa? Sí, por ejemplo, mis tías me aconsejaban que dejara, que abandonara ese tipo de lucha, porque en aquella época se hacía mucho micromeeting y yo vivía cerca de la esquina más caliente, que era esto Porfirio Quesada, en la Romana, en el barrio del Tamarindo, y ahí la policía no podía entrar como le daba la gana. Sí me aconsejaron mucho, pero cuando ese deseo de tú conquistar cosas, que tú veías que un cobrador de guagua y un chofer de guagua no le pagaban regalía pascual, no podían cobrar su regalía pascual, no tenían seguro médico, ni siquiera el seguro social de la época. No tenían ningún tipo de reivindicación, incluso no se les pagaba prestaciones laborales. Eso me llevó a mí a interesarme más por ese grupo de personas que eran marginadas, que eran maltratadas.
En aquella época el cobrador estaba obligado a lavar la guagua. No solamente ese cobrador tenía que lavar la guagua. Y se ganaba poca cosa. Lo mismo que se paga hoy de un 10% de la producción limpia de un vehículo, pues también se pagaba en aquella época. 10, 20 y 70 para el dueño. Yo entendía que había que cambiar ese modo de vida que tenían los cobradores y los choferes. Se daba un día al año, que era el 23 de diciembre, y ese dinero se repartía entre el chofer y el cobrador. Okay. Pero era chilata. De ahí comenzamos nosotros a lograr conquistas. La primera conquista que logramos fue que se pagara la regalía pascual. Luego comenzamos a hacer demanda a nivel de los tribunales por las prestaciones laborales. Luego se presentó una discusión y un diálogo entre los propietarios con los choferes y los cobradores que yo estaba representando en ese momento. Y se logró pagarle 3,000 pesos mensual al año de regalía pascual. Y luego se comenzaron a pagar acuerdos, prestaciones laborales, que no eran las prestaciones laborales que le correspondían, pero era algo, era un comienzo. Y ese comienzo, pues, ya hoy podemos verlo reflejado con un aumento muy sustancial. Y ahí es donde nace, por ejemplo, yo cuando formé aquí, en Higüey, el primer sindicato que nosotros formamos fue el Citrail, que no se llamaba así, se llama AMISUPROAR, Asociación de Choferes del Transporte de la Provincia de Altagracia. Formamos Citrail, luego ayudamos a formar a Sichoprola, hoy APRA, luego formamos a Citraimi, con el difunto Venado en la cabeza, y fuimos formando diferentes organizaciones sindicales. Y recuerdo que una de las organizaciones con las que primero yo comencé fue con la Junta de Vecinos de Nazaret, que nunca pude ser presidente, porque no me interesaba ocupar esa posición. Pero logramos en aquella época muchas reivindicaciones, incluso con el propio Central Romana, que fue un perseguido. Yo fui un perseguido del Central Romana por una simple pregunta que le hice a Héctor Pérez Reyes, que estaba hablando de la reforma agraria, recorriendo todo el país. Héctor Pérez Reyes, yo le hice una pregunta que un diputado llamado Ninito, campesino de Chavo, que era su consigna, tuvo que sacarme a mí en el baúl del carro, porque me andaban buscando todos los guardaespaldas de Teobaldo Roser. Porque yo le pregunté que a qué se debía la paralización de la reforma agraria, ya que la ley de cuota aparte no había sido aplicada a Central Romana. Eso fue una bomba de tiempo. Ya entendió que... Eso fue una bomba de tiempo y dio orden de que me buscaran, y yo creo que si me habían agarrado todo, hoy Mupiro no estuviera aquí. No estuviera contando. Pero me imagino que porque también ya había una trayectoria de ustedes que conocían de la figura de aparte de de usted. Aparte de la sindical, nosotros teníamos ya orientaciones políticas de izquierda, no de derecha. Caímos primero en el Partido Comunista Dominicano, PSD. Luego nos fuimos del PSD y caímos en los comandos de resistencia del MPD. Luego me fui disgustando de la izquierda, de los métodos que utilizaban, porque mucha gente no sabe los métodos que se usaba la izquierda. En aquellos momentos aquí todos los muertos le pegaban a Balaguer. Todo, pero no era así. Y no era así. Mi padre me contaba. Y luego yo recuerdo que decidí irme al Partido Social Cristiano. Y ahí, porque en aquella época se discutía mucho de ciencia política, historia política, de geopolítica. Nosotros estábamos formados. Éramos una juventud que nos formamos
Pero no conocíamos la droga. sí, yo entiendo, líder, que eso era porque por el interés que había de crecimiento en que la gente tenía, o ustedes en esa época tenían ese deseo de crecer, de que las cosas cambiaran para el bienestar de la población, podemos decir, o de los que estaban implicados en ese ejercicio. Tanto. No, lo que pasa es que en aquella época, al vivir en la Romana, tú vivías en un pueblo obrero. Y los pueblos donde hay fábricas, donde hay obreros, que son explotados, es donde más se dan las transformaciones Sí. y los cambios. Higüey no, Higüey era un pueblo atero. Higüey lo que tenía eran empleados en el campo, pero allí estaban todos los obreros. Pero además de estar todos los obreros, había una gran emigración árabe, emigración puertorriqueña, y aunque había muchos nacionales haitianos en el trabajo de la caña, tú no lo veías en la ciudad, tú lo veías en los batalles. Y había un intercambio entre el gobierno de Balaguer y el gobierno de Haití para traer a esos haitianos en la época de zafra, que era que se cortaba la caña. Entonces la Romana fue un pueblo como San Francisco de Macorís, fue un pueblo muy combativo. Ahí nacieron grandes glorias del movimiento sindical y es donde se gesta, por ejemplo, una de las huelgas más fuertes que se dieron en los ingenios y comenzó por la Romana. Estamos hablando de qué año más o No, menos. eso estamos hablando de años. Hace unos días de eso. Estaba yo un bebé Bien. y es donde Mauricio Báez fue asesinado, donde se luchó por un aumento salarial de un 100%. Incluso eso se hizo en plena época de Trujillo. Trujillo muere, lo matan en el 61, por ahí. Pero nosotros yo estaba un bebé en esa época, un niño. Pero éramos reclutados desde la escuela por las organizaciones estudiantiles y ahí comenzaban a darnos toda esa teoría de izquierda. Y éramos un poco inquietos. Yo mismo fui bastante inquieto. Sí. Sí, yo fui inquieto. Te lo reconoce, líder, ¿verdad? Sí. Bueno, pero lo fruto de ser inquieto es la razón por la que está hoy y todo lo que ha logrado durante todo ese tiempo, de esos años. Porque cuando nosotros miramos y todo los secretarios general, que usted es nuestro líder, uno le da ese... Y siempre quiere hablar, siempre quiere escucharle, siempre, porque hay demasiado conocimiento, demasiada experiencia, y uno lo que hace es aprender. Y de veras a usted le cuesta, porque todos queremos escucharle, todos queremos estar al lado suyo, todos, y somos muchos. Entonces, toda esa lucha, todo ese esfuerzo, toda esa travesura que llegó a ser llamada travesura para bienestar, eso es lo que lo ha posicionado para el día de hoy pueda ser la persona que usted es. Es lo que yo pienso, ¿no? Es así. Pero no eran travesuras que podrían ser... yo era muy respetuoso. Pero positiva, pues me refiero a atreverse. Exactamente. Yo era muy respetuoso, pero sobre todo de las personas mayores. Y yo me crié en un ambiente donde el respeto hacia nuestros mayores, hacia nuestros padres, era algo inquebrantable, eso había que mantenerlo firme. Yo fui, y digo que el movimiento sindical que nosotros representamos fue inspirado en la doctrina social de la Iglesia Católica. Quien se lee la doctrina social de la Iglesia Católica encontrará muchas sorpresas y encontrará una fuente de alimentarse para la lucha obrera, para la lucha del movimiento sindical. Cuando
a mí me visita, estando yo aquí ya, haber formado varios sindicatos del transporte. Nosotros formamos, la idea era formar un sindicato, una federación nacional, y lo logramos. Todos los sindicatos de este país, de las diferentes regiones, la caminamos 4 personas. Recuerdo que estaba el Pidio Santos, ya hoy muy mayor. Estaba el Chino Ramírez, que luego se nos fue. Anastasio González, Gabriel de Río, y una compañera muy, muy activa llamada Marisa Chireno, que fue nuestra directora del INFA, donde se capacitaba, porque nosotros somos un movimiento sindical donde hacemos mucha fuerza en la capacitación y la formación, y eso pues nos daba a nosotros y nos permitía el privilegio de estar en discusiones constructivas y brillar en las esquinas, brillar donde quiera y tener una especie de, ¿qué te digo? Una especie de diálogo constructivo, que no llegábamos nunca a lo que era, aunque algunas veces sí, no llegábamos a la confrontación física, personal. Hoy en día no, hoy en día cualquier discusión genera agresión. Una reacción violenta. Sí. Pero esa organización que formamos, que caminamos el país entero, lo hacíamos de manera desinteresada, no cobrábamos 5 centavos y logramos pues, yo no quería hablar de cuota sindical, que fue uno de los errores más grandes que yo cometí en el movimiento sindical. No hablar de cuota sindical significaba que el trabajador no asumía un compromiso con la causa, y lo que te da a ti derecho a participar dentro del movimiento sindical y tener derecho a reclamar y ascender dentro de las posiciones es pagar y mantenerse al día con la cuota sindical. Porque si no hay cuota sindical, por pírrica que sea, porque la gente entiende que pagar 50 pesos, él paga una cuota sindical mensual. Es una miseria. Sí, claro que sí. Pagar 100 pesos es una miseria. Sí. Tú te vas a otros países, te puedo poner como ejemplo, Brasil, que ha sido de América Latina uno de los países más combativos dentro del movimiento sindical. Las cuotas ya son bastante altas. Tú te vas, por ejemplo, a Holanda. En Holanda hay que aportar un día de salario al año y 1% del salario que tú ganas. Pero eso sirve no solamente para mantener fuerte el movimiento sindical en Holanda y mantenerlo fuerte en Brasil, sino para ellos donar y ir en auxilio de los movimientos sindicales de los países pobres y de los países latinoamericanos, que no tienen esa cultura del pago de la cuota sindical. Como tú ves este edificio aquí, que lo hemos hecho con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con la colaboración de los trabajadores y el pago de cuotas. No todo ha sido cuota sindical. No, porque... Y tenemos todavía sindicatos aquí que no pagan cuotas. Y son los que más problemas nos crean. Es lo que, y es lo que más se gasta. Pero sí tenemos un concepto de la solidaridad. Y es que tú no puedes, porque un sindicato no pueda pagar una cuota sindical, tú dejarlo abandonado. No, claro. Hay que ir en su auxilio, en su ayuda, y que se les reconozcan esos derechos que tienen como trabajadores. Cuando constituimos a FENOTA, para nosotros fue un logro grandísimo. Pero resulta luego que tuvimos que dividir a FENOTA en 3 regiones. Luego se convirtió en 4. El sur, el norte, la parte de Yamasá, Guerra y eso, y el este. Y es un desarrollo dentro del movimiento sindical es el este. Porque FENOTA nace del este. Sus líderes son del este. Aunque habían compañeros del Cibao, pero realmente aquí es donde nace FENOTA. Y nace CONATRA
CONATRA, Que nace aquí en Higüey, esa confederación no nace en Higüey, nace con los sindicatos de Higüey. con los sindicatos de Higüey, perfecto. Y ahí se produjo algunas confrontaciones, divisiones, por ocupar los puestos de dirección, que le ha hecho mucho daño al movimiento sindical. Y debo decirte que el movimiento sindical no es algo bello, es algo hermoso, es un sacerdocio, Sí, es un sacrificio. Pero tenemos la mala suerte de que tenemos perdón, dirigentes que dividen las organizaciones. Tenemos dirigentes que creen que hay en el mundo laboral hay mucho dinero. sí, la gente tiene ese concepto. Y también tenemos compañeros que están dentro de la organización que pagan 100 pesos, un ejemplo, o 50. Vamos a ponerle 100. Sí, Y cuando tú le calculas a un compañero que tiene 10 años, paga 1.200 pesos al año. al año. Cuando llega a 10 años, está pagando 12.000 pesos. 12,000 pesos y ahí si tuvo... Sin embargo, ese compañero o esa compañera, la dinámica que existe hoy en día, por ejemplo, le nace un trabajo a un hijo, a una compañera, Sí, y la carastilla que se le da, tú le estás dando 2 y 3 cuotas al año, al año, claro que sí, con un 100 pesos que con está 100 pagando. pesos. Eso lo permite la solidaridad Sí. de la cantidad de personas que están y pagan. No, líder, y muchas cosas más, porque ahí están también los bonos escolares, que se le da bonos escolares. Por ahí voy, Ajá. por ahí voy. Aparte de esa canasta navideña, ¿quién se imaginó aquí que nosotros podríamos conseguir conquista por nacimiento de un hijo? Sí, Aquí la ley lo que decía, y el código todavía lo dice, son 2 días 2 días. por nacimiento de un hijo, a un padre. A la madre no, a la madre nosotros logramos de subir de 6 semanas a 7 semanas al prenatal y al postnatal. Pero además, cuando nace un niño, aquí hay empresas que pagan 7.500 pesos. Y ahora nosotros tenemos convenio colectivo donde cuando le nace un niño a un padre le están dando 10 días. Sí, Otros le dan Otros 5, siete, otros le dan otros 6, 7. así. Porque la cosa hay que ir consiguiendo el paso. Bien. Y yo he dicho que cuando tengamos que hacer una huelga en un hotel, por ejemplo, para conseguir una reivindicación para los trabajadores y las trabajadoras, estaríamos perdiendo 2 veces. Primero porque eso se convertiría en una cadena. Y nuestra misión como movimiento sindical es mantener una paz y una tranquilidad laboral. Y que a través del diálogo Se puede uno mover. vaya avanzando. Sí, Porque a veces vamos y pedimos 100, pero solamente podemos conseguir 40. Agarremos 40. Y luego hacemos otra negociación. y se va poco a poco. Pedimos 100 más y nos dan 40, ya tenemos 80. Ya tenemos 80. Faltan 20. Y por el diálogo no llegan cosas. Y como yo he dicho, y me siento satisfecho, primero por el tremendo equipazo de dirigentes sindicales que nosotros tenemos, mujeres y hombres, que han perdurado en el tiempo y han perdurado con su conciencia tranquila, que no se venden, que no negocian un convenio colectivo a cambio de una cantidad, sacrificando al trabajador. Cuando tú revisas un convenio colectivo y comienzas a hacer los cálculos y las comparaciones con el Código de Trabajo, tú ves que si es por 3 años, sobrepasa 9 millones de pesos la conquista Sí, claro que sí. por los 3 años. Porque cuando tú calculas que un trabajador que el código le da 2 días y llegamos a darle 10, son 8 días.
Son 8 días. Pero aparte de los 8 días, hay hoteles que están pagando como donación 15,000 pesos. Aunque otros están pagando 5 y 6, 7, 7 y medio, 7,500. Hay otros que están pagando 15. Y yo recuerdo que en tu sindicato estábamos negociando la cláusula por muerte de un familiar. Y nosotros estábamos solicitando 10,000 pesos. ¿Recuerda ese convenio? Sí. Y el señor Montaner, propietario que estaba dentro de las negociaciones, que qué bueno que estuvo en esas negociaciones, le dice, con 10,000 pesos no hace nada, a una persona se le muere un familiar. Vamos a ponerle 20. ¿Recuerda eso? Entonces, son reacciones de personas que analizan y que ven la necesidad de un trabajador y que ven también el salario. Nosotros tenemos un salario que no es compensable con la canasta familiar. Vamos empujando poco a poco. Por ejemplo, en los últimos años nosotros hemos logrado un 40%, un 41% de aumento en los salarios mínimos. Sí. Que creemos que tenemos que modificar dentro de las modificaciones que se están planteando en el Código de Trabajo. Esa debe ser una de las modificaciones, que no solamente el Comité Nacional de Salarios se discutan los salarios mínimos, sino que se discuta todo el salario Todo nacional. el salario, claro, claro. Para que, porque el que gana 16,800 pesos en el salario mínimo y cobra una propina quincenal de 14,000 o 15,000 pesos, bueno, tú dices, bueno, tiene 38,000, 36,000, 30,000. Pero cuando tú analizas el costo de la vida, cuánto paga de casa, cuánto paga de motoconcho para tomar el autobús, cuánto regresa, Sí, es mucho. su riesgo de vida que toma Sí. a la hora que se levanta. Los gastos son Porque hay muchos. gente que dice, bueno, trabaja 8 horas, pero cuando un trabajador, para llegar a tiempo, a coger la guagua a las 6 de la mañana y llegar a las 7 al hotel, tiene que levantarse por lo menos 4:30 de la mañana. Así es. Y muchas veces no aparece el motoconcho. Tienen que caminar a pie hacia donde está la parada del bus. Pero a veces se coge en el camino una hora. Entonces ya esa hora, si se levantó a las 4 de la mañana, Prácticamente cuenta. para llegar al hotel son 3 horas. Sí. Ya él está en movimiento. Ya su conciencia, su mente está en el trabajo. Y cuando sale a la hora que le corresponde salir, suponte que entre Otra las hora. 7 salga a las 3 de la tarde, a veces tiene que salir y esperar media hora. En lo que llega la guagua. En lo que llega la guagua, pero en lo que llega aquí, si no hay un tapón en la otra banda, se puede coger 1 hora. Claro Pero que si hay sí. un tapón en la otra banda, se coge 2 horas. Así. Cuando llega al lugar donde lo deja la guagua, que tiene que trasladarse a su casa, Un motoconcho o su. ponle que lo pierda sea. media hora o 1 hora más. Estamos evaluando con todas esas horas. Unas Un 5 trabajador no horas. está trabajando 8 horas, está trabajando 14, 15 horas. Así es. Y está cobrando por 8. Por 8. Y a veces incluso trabaja 9 y no se la computarizan, porque le da 1 hora de comida. Esa hora de comida Que no cuenta en las no- 8 horas laborables. No cuenta en las 8 horas laborables. Así es. O sea que una de las cosas por las que no estamos satisfechos porque no tenemos un salario que compense lo que es la canasta familiar. Porque el trabajador no solamente debe trabajar para comer. El trabajador tiene derecho a trabajar 8 horas, por eso se luchó muchísimo. Y murieron muchísimas compañeros y compañeras en Chicago en el año 1886. ¿Producto de qué? De querían trabajar 8 horas de trabajo, 8 horas para estudiar y 8 horas para dormir, o 8 horas para diversión. Sin embargo, aquí un trabajador para divertirse tiene que esperar y trabajar 11 días corridos Sí. para irse yo no diría 4, 3 días. por 3 días, 3 días. porque hay un día que se pierde. Sí.
¿por qué hemos logrado que en el convenio colectivo se contemple la acumulación de los días libres, incluyendo los días de descanso, para que un trabajador que vive en Puerto Plata, que vive en Dajabón, que vive en el sur profundo, en Santiago, pues pueda acumular 7 u 8 días? Sí, porque toma una hora en un día en el camino. Entonces coges 2 días, uno para ir, uno para venir. Sí. Y eso, por eso nosotros hemos incluido dentro de las cláusulas de accidente laboral el riesgo de trayecto, que nos ha dado bastantes resultados. Cuando nosotros hablamos de un convenio colectivo, nosotros lo llevamos, recientemente llevamos varios convenios colectivos a la OIT, porque daba vergüenza llevar el código. Llevábamos los pactos colectivos, porque había salario mínimo de 9,000 pesos mensuales. Y no. tú dices que gana un trabajador del campo, según lo que establece el código, una miseria. Una miseria. Pero ningún trabajador te trabaja por eso. No, jamás. Hay que pagarle más. Jamás. Nosotros hemos hecho muchos cambios, muchas transformaciones, y queremos agradecerle en esta entrevista, que quizás la esté escuchando algún obrero también, un trabajador también, sí. Aunque no le tengamos la palabra obrero, nosotros no la han cambiado tanto, no dicen colaborador. Colaborador, para ponerlo más bonito. No digo para ponerlo más bonito, pero seguimos siendo los mismos trabajadores de siempre. Pero ese diálogo que se ha podido crear entre propietarios, entre recursos humanos, entre la dirección de los hoteles, ha ayudado mucho. Incluso nosotros hemos tenido, como tú lo sabes, que intervenir como, aunque la ley no le permite a un director, a un gerente, a un subgerente, a un supervisor general, no un supervisor cualquiera, ser parte del sindicato, sí le hemos demostrado que las conquistas que nosotros logramos, ellos tienen derecho a ellas. Tienen derecho a ellas. Y hemos peleado por ellas y lo hemos logrado. Así es, así es. En estos días hubo una pelea grandísima porque no querían pagarle bonificaciones a 2 directoras de un hotel. Está bien que el director general corporativo del complejo tenga unas condiciones diferentes. Sí, pero en el código de aquí y en los convenios colectivos dice que lo que se firme y se acuerde, ahí tienen derecho todos los trabajadores. Todo. Y a mí nadie me puede decir que un jefe departamental no es un trabajador. No, es claro, un trabajador y trabaja duro. Claro, tiene muchas responsabilidades. Y muchas responsabilidades. Sí. Por eso creo que con la participación de ustedes, con la orientación de ustedes, de todos los secretarios generales, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Así es, señores, regresamos un momentito en breve. Estamos hablando con nuestro líder, Manolo Ramírez Pupilo, que le voy a preguntar, luego nos va a decir por qué presidente de la Federación CAS Higüey, presidente de Fenastrabores, presidente, y son muchos cargos que tienes. Y le vamos a preguntar luego. Y 2 preguntas también, ¿qué le parece? Que me las responde luego. ¿Qué le parece la modificación del Código Laboral que tanto favorece a los colaboradores? Y también cómo ingresó a lo que es llevar la parte del turismo. Porque hemos hablado lo que es todo el transporte, pero el turismo también. Así que está viendo Siempre Joven con Daniel Martínez, un programa divertido, entretenido, educativo y sobre todo informativo. Le agradecemos a lo que es La Voz de la Luz, Televisión del Este, a Ion Canal 22, Estilo TV, a la gente internacional, gracias por siempre estar ahí, a la gente de Honduras, Costa Rica, El Salvador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, la gente de Brasil que siempre están activos, Radio Luz Kentucky, la gente de España, a todos ustedes por siempre estar ahí en sintonía con nosotros y compartir lo que es nuestro contenido. Regresamos un breve momento, no le cambie.